cheguei, okay. Vem manhã, cheguei, okay. Put your smile in me, alright. Put your smile in me, alright. Özkandım melkat, okay. Kenara koşkuya, koşkuya, koşkuya.
Koskilyaran yelmona, koskilyaran yelmona. Nimawi tangkul malay, nimawi tangkul malay. Hachangkalingi mapu, mapu chenyi mapunga, mapu chenyi mapunga. Que debieron haber entregado el cuerpo de José para que la familia igual se quedara tranquila o será algo. Gracias. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puwenui, Compuché, Inche Morín Ortiz Herrera Piñén, Figualmapu Troquín Inchin, Temuco Guaría Muleaín, Kumeco Compayaimón Pulamien, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos a este espacio que hoy como Cine en Turruca hemos dedicado a José Buenante, a su familia y a la búsqueda de justicia en su memoria. Hemos partido este encuentro con estos breves segundos, pero muy poderosos, con el zungún, con el raquizuam de este pichiche, de este niño, que en diciembre, en una noche del 2018, de Figualmapu Bajo el Azul, cuando exhibimos el documental que hoy vamos a exhibir también, La lluvia fue testigo, quiso tomar el micrófono y compartir su sentir, su sentido común, que es el sentido también de todos y todas quienes formamos parte de Figualmapu y sabemos de muchas otras personas también que hoy día se han sumado también a este encuentro. Queremos hoy día contarles que el corto que vamos a exhibir va a ser exhibido por primera vez en una transmisión conjunta allá en lo que es
el espacio de memoria que se está dando y al cual convocó la familia. Nos quisimos sumar a este espacio, a estas conmemoraciones por José Buenante en la población Mirasol. Va a ser exhibido allá en la población Mirasol, donde se le vio por última vez hace 16 años a José Buenante, quien tenía 16 años, cuando fue desaparecido forzosamente por la policía chilena. Estamos también muy agradecidas de la invitación de la familia a sumarnos a este espacio, que va a ser exhibido también por Facebook y YouTube. Les hacemos la invitación también a que compartan este link con su gente, para que también puedan sumarse posteriormente del cortometraje al diálogo junto a su madre María Buenante, su madre Cecilia Buenante, su tía María, Candice Aguad, ella es parte de la organización desde un comienzo en esta búsqueda de justicia, también con Sergio Millamán, el abogado, representante de la familia Buenante, y con Nicolás Sotoguerra, realizador del cortometraje que vamos a ver hoy. Y antes de pasar a ver el cortometraje, queremos también hacer memoria y expresar nuestro repudio por lo que fue este martes el asesinato en la calle, de lo que fue acabar con la vida del lamien haitiano Luis Alex Gentil, un hombre de 43 años, padre de 5 hijos, que fue vilmente asesinado por Carabineros de Chile. Y esta historia, este hito reciente no hace más que reforzar la exigencia desde distintos sectores de la sociedad en cuanto a la imperiosa necesidad de acabar con la impunidad de las policías, el uso de la fuerza de Carabineros de Chile, en este periodo que la historia denomina democracia chilena. Se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y no puede ser que queden en impunidad. Le mandamos un caluroso y afectuoso saludo a su familia y a toda la comunidad haitiana, que sabemos está muy dolida por el nuevo suceso de injusticia. Ahora queremos dejarles invitados e invitadas a sumarse al Nutramcan que tendremos posteriormente. Ahora vamos a ver el cortometraje La lluvia fue testigo, que recordamos también fue reconocido como mejor cortometraje por el Jurado Internacional del FICUAL Mapu 2018, cuando hicimos las actividades presenciales acá en Temuco y en otras localidades cercanas. Así que les dejamos con el documental para que luego podamos conversar. José ese día salió a jugar a la pelota. Me pidió permiso, me dijo, tía, yo voy a Sinquillo a jugar a la pelota, me dijo. Y después volvió José de ese momento, después volvió de donde fue a jugar la pelota, se vino, se bañó. De ahí me dijo, tía, voy a salir a dar una vuelta con los chicos. Mi hijo mayor, el Sebastián, ese día se iban a juntar con José. Y este se había portado mal, no le había hecho caso a la mamá. Y
tuvimos una discusión y le dije a José, José, Sebastián no va a salir hoy día, sí, no lo esperes, le dije. Entonces José se da la media vuelta y se va. Y eso fue como las 8 de la tarde y a esa hora ya José no volvió más. Entonces, al pasar de las horas, llega la señora María a la casa, preguntando si José estaba ahí. Y le dijimos que no, que José no estaba. Nunca se preocupó de su hijo. Eso hasta los días de hoy nunca lo hizo. Nunca le dio el apellido. Entonces yo le decía que saque su carnet para poder pasar el chico por civil. Y como a él le gustaba el trago, nunca lo sacó. Después mi mamá me dijo, ya déjalo nomás y reconoce a tu hijo solo nomás. Así que lo reconocí solo por buenante, ¿no? Y después yo salí a trabajar, mi hijo quedaba con mi mamá y mi papá. Mi hermana quiso internarlo al José porque el José siempre andaba corriendo riesgo, pasándose de frío. Así que lo internó en el hogar de Peyuco. Pero nunca yo lo abandoné cuando él estuvo en el hogar. Una vez no lo fui a dejar tampoco porque me dio lástima porque se puso a llorar, que no quería volver porque acá los chicos lo maltrataban, le pegaban. Yo sentí que él en el hogar no se sentía cómodo, pues, como se sentía en mi casa. No estuvo tanto tiempo ingresado en el hogar. Yo creo que máximo 2 años. Eso es la imagen que tengo, el recuerdo que tengo. Máximo ese periodo. Son sentimientos que ellos van generando de tristeza, de abandono. Por eso la idea es que estén el menor tiempo posible en una residencia. Y aunque no tenga unos recuerdos vividos, porque tal vez era muy pequeñito, sí le van a quedar los recuerdos, de algún modo se van a expresar después en su vida adulta. Se quemaron oficinas, se quemaron archivos, muchos archivos de los niños, o sea, todas las historias de los niños, sus carpetas personales, con todos sus antecedentes, se quemaron. Pasaron unos gringos y me dejaban de dormir.
Señora Cecilia me decía, ¿por qué no deja que el niño trabaje? Yo le dije, no, que es muy chico igual, pues. Me dijo, pero hágale un papel notarial nomás, pues yo lo recibo acá y le doy cortar para que me limpie las pampas. Y ahí el niño ya empezó como a trabajar, a cortar murra, todas esas cosas. Y ahí ya después cuando ya él cumplió con eso, José dijo, ¿tú darás para la lechería? ¿Tú te levantarás temprano? Dijo el hombre a lechear. Y el José le dijo, no, dijo, yo soy responsable y me gusta trabajar. Entonces ya de esa semana él empezó a trabajar en la lechería y como era máquina era fácil. Entonces todas las 3, las 4 de la mañana salimos a rodear la vaca nosotros y a las 4:30 ya estaba en el galpón con su vaca y empezando a lechear. Así que él lo encontró bueno y se acostumbró y siguió trabajando. Bueno, José, cuando llegó a la población, era un niño igual que todos los demás, tenía la misma edad de mis hijos. Poco contacto con los demás chicos del sector porque como venía del campo, era como medio desconfiado. Entonces, su única amistad que tenía era sus primos. Y de a poco se fue dando con los chicos del lugar, más que nada con mi hijo mayor. Y de ahí empezaron a hacer una amistad con los demás muchachos del sector, de esa edad, ¿no es cierto? 15, 14, 16 años. Cuando lo conocí lo encontré lindo. Él venía del campo, era medio pavo. Y cuando se ponía nervioso se le trancaba el choclo. Sí, era bien tímido. Sí, tartamudeaba. Y uno como era de acá de la ciudad tenía más, con más personalidad. Claro, él no. Pololeábamos, le escondía a mis papás. Así que no sé, pues ponte tú, lo juntábamos a conversar o él me iba a buscar al colegio y veníamos caminando de la mano. Abría la puerta, entraba y se iba derecho al dormitorio a despertarlo, a conversar con él, a jugar con él. No golpeaba la puerta, no pedía permiso, no saludaba, llegaba y pasaba. Cuando iba subiendo la escala le decían buenos días, buenas tardes. Incluso en algún momento le dije saluda mierda. Cuando lo vi la última noche, yo salí a comprar y justo me lo encontré, lo iba saliendo de mi casa y justo me lo encontré. Me dijo, ¿y tenía un cigarro? Y dije, no, pero acá me va a sobrar, así que ahí te compro uno. Después me acuerdo que llegamos a la esquina, me abrazó, nos dimos un beso y yo le dije, ¿y eso?
Yo le dije, los amigos no se dan besos. Dijo, sí, pues nosotros somos amigos especiales. Ya, le dije, mañana conversamos. Ya, pero ¿en serio conversamos? Y yo le dije, sí, mañana conversamos. Nos dimos otro beso y se fue. Al otro día nos encontramos con la noticia de que los pacos habían hecho un operativo en el sector, que supuestamente habían apedreado una patrulla y que habían pedido refuerzo y había habido un operativo y José no aparecía por ningún lado. Y ya de ahí empezó a salir toda la luz porque que ese día, claro, jugaron a la pelota. Después se quedaron en la esquina y se tomaron una cerveza. Lo que señalan los testigos, o sea, los amigos con los que estaban compartiendo con José, que en ese momento lanzan piedra a una patrulla de carabineros. A partir de ese momento empieza todo un operativo para perseguir a este grupo de jóvenes. Y en eso, bueno, algunos se esconden ya en torno a este sector Eriazo. José está muy cerca de su casa. Y en ese trayecto es cuando uno de los amigos ve a la distancia como José es detenido por una patrulla de carabineros. Eso ocurrió en horas de la madrugada del 3 de septiembre del 2005. Y ese es el último testimonio que se tiene de José. Y nada, los pacos no hicieron nada. Jugaron con la señora María, jugaron con la señora Cecilia. Que no, que tiene que andar tomando, que está poroleando, que ya va a llegar. Y después de un mes creo que fue que le tomaron la denuncia por presunta desgracia, ¿no? Por lo
menos en principio carabineros siguiéndolo por todos lados. Uno iba al supermercado, una pareja de carabineros atrás. Hasta lo llegaron a hacerlo, firmar un libro, un cuaderno. Tuvimos que firmarle, pero nosotros dijimos que nosotros primero teníamos que leer lo que estamos firmando. No, dijo, usted no me lea nada, me firma acá o si no se va detenido. Y nos lo dejaron leer ese cuaderno. Al final salimos firmando y no sabíamos qué cosa firmamos. Todos los días los carabineros llegaban a la casa, todos los días. Hasta cuando ya se puso una medida de protección que carabineros no se lleguen más a la casa de mi hermano, de ese tiempo ya no se acercaron más a la casa. Fue como un seguimiento que ellos tuvieron con nosotros, porque donde andamos ellos andaban. Tiempo después, cuando ya por fin se empezaron a realizar diligencias, revisando los libros de guardia, de población, los registros que tiene que hacer Carabineros, se constató justamente que en uno de los libros de detenidos, había un número tarjado. Se ve en el libro, todo hecho a mano, uno ha visto las fotocopias que constan en los expedientes, pero se percibe claramente que donde dice detenidos durante la noche, hay un 2 tarjado y sobre ese 2 un 1. Se descubrió que esa noche se alteraron o estaban alterados otros libros, ¿ya? Que los libros de kilometraje alterado eran de una radiopatrulla, ya la RP 1375, ya donde efectivamente estaba hasta el momento los únicos sospechosos o acusados de la causa, que son los carabineros Vidal, Mena y Altamirano. Respecto a lo que está haciendo el Ministerio Público, efectivamente hay una limitación. El Juzgado de Garantía, cuando acogió a tramitación la querella que presentó tanto el Instituto de Derechos Humanos como la familia, se estableció el límite que tendría que investigar solamente lo que tenga que ver con la participación de civiles. Entonces, hoy día formalmente no hay ninguna instancia que esté investigando la participación de Carabineros en la desaparición de José. Eso es lo que quiero.
para poder recuperar el cuerpo a mi hijo. Eso es lo más que yo quiero. ¡Cobarde! ¡Hablen de una vez! ¡Taco asesino, devuelvan a José! ¡Taco cobarde! ¡Hablen de una vez! ¡Taco asesino, devuelvan a José! ¡Taco cobarde! ¡Hablen de una vez! ¡Taco asesino, devuelvan a José! A mí me gustaría que aparezca su cuerpo, que lo entreguen. O sea, aquí estamos claros que fueron los pacos de la quinta comisaría de Puerto Montt. Fueron ellos. Que hablen, que nos entreguen el cuerpo de José y que paguen los que tienen que pagar, que se sequen en la cana los desgraciados. Que sea un castigo ejemplar para todos los pacos. No usen ese poder que les da el uniforme. Por lo menos yo me gustaría que los que hicieron desaparecer a mi hijo, que se acerquen a mí y digan dónde está el cuerpo de mi hijo, y eso por lo menos yo a mí me podría, por lo menos si ellos le pasaron la mano, que por lo menos pidan una disculpa a la familia, o que se acerquen a uno, decir chuta, se los pasó la mano, disculpen, no, pero en estos 12 años no lo han hecho. Así que eso me gustaría a mí, que por lo menos ellos se pongan en la mano en el corazón y digan dónde está mi hijo, y ahí yo, por lo menos si ellos me entregan a mi hijo, yo sería feliz. Han pasado 3 años desde el estreno de La lluvia fue testigo y hoy, a 16 años de la desaparición forzosa del lamien José Huenante, el equipo realizador, tenemos aquí al director Nicolás Sotoguerra,
también a Tania Araya, que es la montajista, y todo el equipo, han decidido liberar este cortometraje que tiene como un objeto principal también activar la memoria en búsqueda de justicia por José. Desde hoy entonces van a poder verlo en la plataforma de Figualmapu, figualmapu.cl, y también el canal de YouTube de La Lluvia Fue Testigo, al que les invitamos a suscribirse para poder difundir este cortometraje y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, nuestras invitadas. Estamos ya conectadas con la lamien Cecilia Huenante, madre de José, con María Huenante, la tía de José, con la lamien Candice Aguad, activista desde un comienzo en la búsqueda de justicia por este caso, con el lamien también Sergio Millamán, abogado, representante de la familia Huenante, y con Nicolás Soto Guerra, el director del cortometraje. Mari Pulamien, bienvenidos. Les contamos y les recordamos que estamos con las Lamien acá desde la población Mirasol en las actividades de conmemoración por José Huenante, y también recordamos que estamos en transmisión conjunta con Radio Curuf por el Facebook y por la página web también, por la señal de la Radio Curuf, así que les mandamos un caluroso abrazo. Muy importante esta alianza también para nosotros. Mari Pulamien, ¿cómo están? Lamien Cecilia, quisiéramos partir con usted. ¿Nos escuchan bien? Sí. Feley. ¿Cómo está Lamien? Se escucha bien. Por ahí estamos bien. ¿Cómo ha sido hoy día la jornada en memoria allá en la población Mirasol? Nos gustaría que nos cuente cómo lo han vivido allá. Sí, acá todo bien, por lo menos con harta gente, y ojalá que se sigan acercando más gente, ¿no? Pero está todo bonito. Sí. ¿Quiere dar las coordenadas para que se acerque la gente allá en Puerto Montt? Por lo menos sí, ya pedí por lo menos un acercamiento, que se acerque la gente, los del alrededor o todos los que quieran participar, que se acerquen acá a la placita de la Vicuña Maquena. Feley, recordarles que a las 20 horas, en un ratito, se va a realizar la velatón por José, así que quienes nos estén escuchando y que sean de allá, que se acerquen a la sede Vicuña Maquena de la población Mirasol. Lamien, quisiéramos escucharla, que nos cuente cómo ha sido estos 16 años ya en búsqueda de justicia o de noticias también sobre José. Ha sido un camino largo, queremos escucharla. Por lo menos los 16 años que llevamos luchando, digamos, por el José, todavía no hay nada nuevo, siempre lo mismo, no está muy lenta la justicia. Por lo menos uno lo que quiere es que esto por lo menos que se sepa la verdad, pero está muy complicado eso todavía, porque todavía falta mucho para que, según el fiscal dice que falta mucho para que se sepa la verdad, y eso uno está por lo menos está esperando igual, porque ya son 16 años, ya en estos 16 años ya podía haber una respuesta, pero hasta los días de hoy no hay nada todavía concreto, nada, y por lo menos uno lo que espera es justicia y que paguen lo que tengan que pagar y que entreguen el cuerpo, lo más principal. Uno como familia está pidiendo que entreguen el cuerpo para darle una sepultura digna y dejar de hacer estas cosas de velatón, de marcha, sino que para estar uno más tranquilo, porque uno ya va sabiendo que encuentra el cuerpo, ya se le va a dar una sepultura digna y uno ya no va a estar prendiendo velas ni haciendo velatón, solamente uno tiene que ir por lo menos una velita al cementerio, una flor al cementerio, pero en estos tiempos, en estos 16 años que hemos llevado así, buscando justicia, digamos, y no hay nada concreto. Y uno lo más que uno quiere es justicia para él, para ver qué es lo que pasó esa noche con él
y esto, que se aclare de una vez por todo el caso, ¿no? Leila, Mañún, por compartir eso. Quisiéramos saber qué esperan de la gente en este proceso, cuál es el llamado que hacen tanto a las personas individuales como organizaciones. Si quiere de pronto María abordar esa respuesta como familia, ¿qué esperan de la gente? Buenas tardes. Por lo menos nosotros queremos que igual, por lo menos yo como familia, que se haga justicia igual, y hay mucha tristeza que queda en la familia, porque hasta el día de hoy nosotros no sabemos nada de mi sobrino, y por lo menos lo único que uno quiere es justicia más, y que paguen los responsables, porque paguen los que hicieron desaparecer a mi sobrino, que yo sé, por lo menos, no sé, los carabineros esas noches que andaban metidos, que hablen de una vez por todas. Si imagínense, ya han pasado 12, 16 años y no se ha sabido nada de él. Por eso lo único, queremos justicia, ¿no? Por la familia. Y en este grupo, en este camino, Candice, ¿cómo ha sido la articulación social? ¿Cómo ha sido también el acercamiento de organizaciones? ¿Cómo ha funcionado esa orgánica? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que en estos 16 años la familia ha tenido bastante apoyo, han habido años de mucha gente en las calles, de muchas acciones diferentes, diversidad de formas en que la gente de Puerto Montt y de otros territorios siempre ha estado como teniendo la memoria viva y ayudando a luchar por la justicia. Pero como siempre lo hemos conversado cada año que pasa, luchar por un desaparecido que además fue secuestrado, detenido y desaparecido por los pacos de Puerto Montt, así claramente, en donde hay mucha certeza de que así fue, a donde hay testimonio de que así fue. Nosotros en la plazuela donde hoy día se está haciendo la conmemoración, fue en el último lugar en que José caminó y en donde hay por lo menos 2 testigos que lo vieron a pasito de donde hoy día tenemos el velatón. Cuando ustedes vean eso, a pasitos de ahí José caminó y la patrulla se lo llevó. Hay certeza de que se lo llevaron a la quinta, hay certeza, lo que dicen un poco hoy día los abogados de la causa, tanto Sergio Villamán como el Consejo de Defensa del Estado, de que están pidiendo nuevamente reconstitución de escena, porque en estos 16 años ha estado muy oscurecido el caso. Producto de las movilizaciones se logró sacar el caso de la Fiscalía Militar hace apenas, no me acuerdo, 3, 4 años. Pero a pesar de aquello, sigue todo igual. Es como que cambió, la única diferencia es que hoy día la familia, tanto como el abogado o quienes estamos apoyando, sabemos qué pasos están dando, podemos preguntar. Lo cual hace importante el mantener esta memoria como pueblo, como gente de acá, de Tamapu, de acá de Puerto Montt, porque la impunidad que opera en las poblaciones nunca se ha acabado, se mantiene viva. No solo en el caso de la revuelta, que bueno, a nivel nacional, en todos los territorios fue bastante grave y hubieron nuevos casos de tortura, de muertos, de desapariciones. Eso siempre ocurre. Cada día que pasa uno sabe que alzar la voz siempre te pone en riesgo y luchar por tus derechos también. Entonces es importante mantener la memoria viva. Yo creo que cuando hablamos de articulación es eso, es lo que está pasando ahora, por ejemplo, la posibilidad de poder estar articulados juntos a través de un festival es bueno, porque significa que se está dando un paso un poco adelante. Ahora, esto nosotros lo conversamos mucho, no significa necesariamente que los pacos van a hablar o que las familias que tienen la información van a hablar, que eso es lo complejo de esto, que a alguien se le hablan del corazón de lo que lo hicieron y que la certeza de que hay muchos involucrados, porque para que haya un cuerpo de un chico secuestrado, detenido y desaparecido, tiene que confabular mucha técnica, mucha capacidad de ocultar, ¿no? No es llegar y hacerlo. Entonces,
No va a ser fácil que aquello pase, eso pasa quizás por otras vías que lo hemos conversado mucho, es resistir. Yo creo que ahí es donde es importante el acompañamiento de la familia, porque un poco en lo personal yo estoy aquí en el caso, yo tengo un detenido en mi familia, un detenido desaparecido que ya pasaron 48 años, nunca lo encontramos. Y mi abuela todavía vive con eso, él en la situación, y también fue detenida por gente de la DINA, también por aparatos del Estado, que son las mismas estructuras que se mantienen hasta el día de hoy. Y es muy difícil para la familia el efecto devastador que es el tiempo. Ese es el gran tema que está detrás de esto, el tiempo. El tiempo que a veces uno lo vive como una pancarta, quizás como un lienzo, pero para cuando alguien vive el dolor del cotidiano vivir, ese tiempo es minuto a minuto, año tras año, y que hay que tratar de convertirlo en resistencia, porque igual va operando el dolor interno que a veces produce mucha enfermedad, sobre todo cuando no hay justicia y no hay reparación de ningún tipo. En el caso de la familia José, no hay reparación. La familia no tenía una reparación de ningún tipo por parte del Estado de Chile. Entonces, eso es bastante más grave aún. Y en donde están confabulados los poderes del Estado y de todas las tendencias políticas, lo que lo hace peor todavía es como algo político, está por sobre la humanidad de una familia. Y eso es lo que tenemos que algún día acabar. Y creo que en eso la articulación de todos nosotros es importante. Eso. Fele y Lamien tiene claro su relato de esto, demuestra cómo hay continuidad en esta impunidad de parte de la policía chilena y la resistencia, el tremendo negüen de la familia. Es importante también destacar que es importante también el llamado a la gente para que se pueda seguir adelante, porque debe ser sin duda un proceso muy, muy agotador. Acá la gente les informamos porque sabemos, les contamos, las Lamien nos están viendo, los saludos de las personas, les envían saludos y nos están viendo desde muchos lados, desde Puelmapu, al otro lado de la cordillera, desde Conce, desde Curacautín, desde México también mandan saludos acá. Y quisiéramos también poder abordar en términos legales con el Lamien Sergio, de qué hablamos también cuando hablamos de reparación, que es algo que muchas veces se escucha, pero no sabemos en lo tangible cómo eso se puede, cuál es la forma que toma, qué es lo que se le está exigiendo desde ese lugar, con una palabra que muchas veces queda corta también. Y cómo ha sido este proceso. Lamien Sergio, si nos puede contar, ahí está acompañado del Pichiche, por lo que vemos. Mari, Pupeñi, Pulamien. Mari con Puche, sí, estoy con mi hijo. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, el trabajo de FIC Puelmapu en el apoyo de difundir esta y otras causas más, las que han estado aportando. Por supuesto también un saludo a doña Cecilia, a doña María, a la Lamien Candy. No nos vemos hace tiempo, hemos estado hablando a la distancia nomás, producto de la pandemia. A Nicolás también, la segunda vez que veo el documental, un gran trabajo. Y bueno, muy buen trabajo que también aporta en este proceso de justicia en el que todos estamos tratando de involucrarnos y de colaborar, quizás lamentablemente, y por eso también siempre quizás pedirle disculpas a la señora Cecilia y a toda su familia, que llevamos varios años trabajando en esto y no hemos logrado todavía, efectivamente, como decía ella, ningún resultado concreto, ningún resultado que le dé tranquilidad a ella, a sus hijas, a su hermana, a las hermanas de José. Entonces, y eso, bueno, es lamentable. Esto es un año más donde hacemos una conmemoración y donde lamentablemente no hay mucho que informar. Tuvimos, si no recuerdo, cuando se hizo el trabajo de Nicolás y de su equipo del documental, esta causa todavía estaba en poder de la justicia militar. Y justamente en la época de la grabación del documental ocurrió, o sea, la Corte Suprema decidió, en base también habíamos hecho con la familia algunos requerimientos a instancias internacionales,
que le habían solicitado al Estado chileno que informara sobre este caso. La Corte Suprema, como parte de los poderes del Estado, se le hizo también este requerimiento de información sobre la situación del caso de José Buenante y tomó la decisión, una decisión que nos parecía de toda lógica y justicia también, trasladar toda la investigación en relación a la desaparición de José a manos del Ministerio Público, de la Justicia, o de organismos civiles, quitarle esta investigación a la Justicia Militar, a la Fiscalía Militar de Puerto Varas, que siempre hemos dicho que durante varios años, casi 10 años, estuvo en poder esta causa y en realidad nunca se dedicó a investigar qué pasó realmente con José y quiénes son los responsables de su desaparición. Y desde que está en poder nuevamente del Ministerio Público esta investigación, hay que recordar que luego de la desaparición de José y luego de un buen tiempo, varios años, que su familia estuvo golpeando puertas, el Ministerio Público inició una investigación allá por el año 2007, si no me equivoco, fue una investigación bastante pobre, que no arrojó ningún resultado, y lo peor de todo que significó perder mucho tiempo para realizar diligencias que hubieran sido claves para haber logrado un mejor resultado en este caso. Y volviendo a la actualidad, cuando retoma la investigación por orden de la Corte Suprema del Ministerio Público, claramente el tiempo juega en contra de esta investigación. Hemos estado en constante comunicación con el Ministerio Público, con el fiscal a cargo de la causa. De alguna forma se ha intentado hacer a partir de cero, ya con esta investigación, descartar o investigar diferentes líneas investigativas, ¿ya? En el marco de eso también ocurrió la pandemia que ha afectado, a todo el país y a todo el mundo, y eso también ha significado más lentitud aún en esta investigación. Ya hasta el día de hoy, como decía en parte de doña Cecilia, sí hay algunos avances, se nos han informado de que hay algunas cosas que están arrojando algunos resultados, nada concreto, nada que nos dé satisfacción, nada que permita hoy día enjuiciar a los eventuales responsables, nada que nos permita, por sobre todo, saber dónde está hoy día José, dónde está su cuerpo. Ya de eso todavía estamos muy lejos. Y ahí, más allá de los esfuerzos personales que puedan haber, hay una responsabilidad del Estado en su conjunto y de sus diferentes poderes, especialmente el Poder Judicial. ¿Ya? Obviamente Carabineros, una institución que está más que cuestionada. El caso de José es uno de los tantos casos de violación a derechos humanos donde ellos se han visto involucrados. No es el primero, ojalá, y después de la desaparición de José han seguido ocurriendo casos similares, pero entonces obviamente hay una responsabilidad de esa institución que mientras no se reforme radicalmente o se elimine dicha institucionalidad policial, creo que esas situaciones van a seguir repitiendo. Pero también hay que poner el acento en la justicia de los organismos encargados de investigar crímenes, delitos, cómo han actuado durante todo este tiempo en relación al caso de José. La investigación respecto de José se abrió muy tarde, posterior a su desaparición. Se han tenido que golpear demasiadas puertas para que el Ministerio Público, como les decía, vuelva a tomar el caso y, bueno, si bien pueden haber muchas explicaciones para la lentitud de la investigación, yo creo que para las familias esas explicaciones no son suficientes. Creemos que, y siempre hemos dicho, si José no hubiera sido José Buenante, hubiera vivido en no en los sectores altos de Puerto Montt, hubiera vivido quizás en otros barrios, en Puerto Varas, más que ya hubiera tenido otro apellido, otra familia, a José lo hubieran buscado desde el primer día. Como decía Candy, una de las pocas cosas importantes que hizo la Fiscalía Militar fue justamente una reconstitución de escena. Y ahí personalmente tuve la posibilidad de dimensionar efectivamente dónde desapareció José, y José desapareció a pasos de la casa de Doña María, donde vivía en ese momento. Yo creo que un joven de otras características sociales
no hubiera tenido, no le hubiera ocurrido esto, y si hubiera desaparecido por cualquier motivo hubiera sido buscado inmediatamente con todo el aparataje estatal como hemos visto en otros casos. Entonces, en ese sentido, hay una responsabilidad del Estado que buscamos y vamos a buscar de alguna forma que se le repare, ¿ya?, a la familia. Hoy día no, bueno, el llamado es justamente a todos los que tengan información, que no tengan miedo y que además se compadezcan del dolor de la familia de José y tengan la valentía de entregar esa información que permita dilucidar este caso. Yo creo que es fundamental, porque por mucho que los esfuerzos investigativos que se han desplegado hasta la fecha han sido insuficientes. Se va a requerir sin duda, y por el tiempo transcurrido, si la gente involucrada o que tenga información real del caso no la entrega, va a ser muy difícil poder resolver esta situación. Sí, bueno, volviendo a la situación del caso, más allá de no poder entregar antecedentes que puedan perjudicar la investigación en curso, creemos, por la información que tenemos, que podemos hablar con certeza de que, como siempre se ha hecho durante estos 16 años, que todos los antecedentes siguen apuntando a Carabineros. ¿Ya? Todos los antecedentes siguen apuntando a personal de Carabineros involucrados en el operativo donde fue efectuado ahí la población donde vivía José, y que, como dijo Candy, hay testigos que vieron esa noche cómo José, o un joven de similares características a José, era ingresado a un vehículo policial. Por lo que la información que manejamos de la investigación, la nueva investigación que partió de cero desde el año 2018, todo apunta a que efectivamente, o sea, esa es la línea que hay que ser, la línea investigativa correcta. Ya a veces hemos sabido que por redes sociales le llega información a la familia o comentarios que José se desapareció, que tenía una polola, que se arrancó, y así un montón de otros comentarios que a esta altura son claramente malintencionados. Todas esas posibilidades han sido ya descartadas, ¿ya? Y se han investigado por el Ministerio Público en varias ocasiones, ¿ya? Y lo único que queda, creemos, que es seguir investigando justamente a Carabineros involucrados en esa noche, ¿ya? Y bueno, perdón por alargarme, pero respondiendo ya a tu pregunta, yo creo que bueno, la principal o el primer gesto de reparación, yo creo que sin duda va a ser cuando logremos resolver este caso, saber qué pasó con José, llevar a los responsables ante los tribunales para que reciban el castigo. Ya creo que es lo mínimo. No sé qué otra forma, ya la familia podrá saber de qué otra forma se les podrá reparar el daño causado, si es que existe alguna forma. Y esperamos que de una vez por todo este tipo de casos también dejen de ocurrir. Que recuerdo que la última vez que hicimos un conversatorio similar con la familia en Puerto Montt hace un par de años atrás, con el Instituto de Derechos Humanos, hicimos la misma reflexión, y justo en esa fecha, estoy hablando quizás años 2018-19 también, se sabía del caso de dos personas que en el norte, en Arica y en Iquique, habían sido desaparecidos, uno en el año 91 y el otro justamente en esa época por Carabineros, ¿ya? Entonces, lamentablemente José quizás no es el primer detenido desaparecido en democracia, y tampoco ha sido el último. Entonces, mientras esto siga ocurriendo, yo creo que también el dolor de la familia de José va a seguir profundizándose. Eso es lo que puedo señalar. Gracias. Feley Lamien, no, ni un problema con la extensión. De hecho, sabemos ha sido un camino largo. Le agradecemos igual esta síntesis que ha hecho de lo que ha sido esta búsqueda, y reforzamos también el llamado a la información, a recabar información a quienes lo tengan, que no tengan miedo, fueron también las palabras de la familia. Para quienes tengan información, escriban al mail que está ahí abajo acá en el GC, donde .está.jose.buenante@gmail.com. Es muy importante recabar la máxima información para seguir en este proceso y destrabar también todos los impedimentos jurídicos que se están dando. Ahora, Nicolás, después de tu ataque de tos, queremos hablar contigo, Nico. Saber desde tu quehacer, es muy importante desde el quehacer de todos quienes acá están, cómo se han aportado también
se han sumado a la búsqueda. Queremos saber cómo surge desde ti la idea de hacer este documental y cómo también se desarrolló la relación con la familia, que es bastante importante como a la hora de tratar éticamente estos temas desde la cinematografía. Bueno, Mari Pulamien, Mari Compuché, hola a todos, hola a todas, primero que todo, en especial a la señora María, a la señora Cecilia, a Candice, a Sergio, que han sido un pilar fundamental en este proceso. Primero también agradecer al FICMAS Mapu por todo el apoyo que nos han brindado desde un comienzo. Yo todavía recuerdo ese primer día que tuvimos de exhibición en el Gualmapu y en Temuco, con el auditorio casi prácticamente lleno, y de verdad nos sorprendió muchísimo eso, el apoyo, toda la recepción que ha tenido nuestro trabajo desde el primer día que nosotros estrenamos este documental. Y bueno, ¿cómo nació? Bueno, yo soy oriundo de Puerto Montt, nacido y criado en Puerto Montt, de hecho yo estoy acá en Puerto Montt también. Yo tenía ciertas nociones sobre el caso de José Buenante. Me titulé como realizador audiovisual en la Universidad de Chile, y este trabajo nació como parte de mi proyecto de tesis como realizador. Y lo que me llamó particularmente la atención, comenzando a recabar información sobre el caso de José Buenante en revistas, en archivos de prensa, en libros, en fin, no existía mucho registro de carácter audiovisual que diera a conocer de una manera objetiva, de una manera más allá de lo que es oficial, por así decirlo, de lo que ya se conoce, de lo que era la vida de José Buenante. No teníamos idea cómo era este niño, cómo era su carácter, su personalidad, cuáles eran los amigos que él tenía, si tuvo alguna relación amorosa, si es que llegó a concretar su estudio, o algún sueño, algún anhelo que él tenía como todo niño. Y nos dimos cuenta que no existía mucho de eso. Había un par de videos de tipo casero, había un documental que hizo Londres 38 hace mucho tiempo atrás, creo como hace 10 años atrás, pero más allá de eso, prácticamente nada. Entonces, yo prácticamente decidí trabajar este proceso, este trabajo, este proyecto, para dar a conocer de cierta forma este caso más allá de lo que todos conocen. Yo antes, en el proceso de investigación, hice varias como encuestas, por así decirlo, o consultas a conocidos, a amigos, a familiares, para preguntarles si conocían el caso de José Buenante. Y lo que ellos me decían era que era un niño, que se lo llevaron los carabineros, que estaba tomando. Algunos me decían que estaba tomando, otros decían que estaba haciendo, no sé, les pegó tuvo algún encontrón con algún carabinero, etcétera, etcétera. Son prácticamente mitos que se conocían de José Buenante hasta que nosotros empezamos a trabajar este proyecto. Y bueno, en este proceso de investigación, la primera persona a la que llegué fue precisamente Candice, porque por ahí tenemos algunos contactos en común, y llegué a Candice, y ella también ha sido como una especie de intermediaria entre la familia de José Buenante y en este caso nuestro equipo realizador, y yo particularmente, el que generó esta intención de crear un trabajo audiovisual. Y bueno, tuvimos un primer encuentro con Candice y la señora Cecilia. Les comenté a grandes rasgos qué era lo que yo quería trabajar en este trabajo, qué objetos o qué características o qué cuestiones iba a tomar en cuenta para realizarlo. Y ellos desde un principio, la señora Cecilia en especial, me dijo que no había ningún inconveniente, que ellos nos iban a brindar todo el apoyo que sea necesario. Y a partir de eso ya comenzamos a generar una relación bien bonita con la familia en general. Ya a partir de eso empezamos a generar todo lo que es ya la investigación en terreno,
salíamos a las casas de los familiares, empezamos a conversar, empecé a conversar con otros familiares, con la señora María, con el vecino de la señora María, que era don Luis, que también forma parte del documental, con amigos, con su polola, con su última polola, que fue la que tuvo antes de desaparecer. Y a partir de eso empezamos a generar como esta red de personas, ¿no? Que nos empezaron a contar sus testimonios, empezamos a generar contenido, empezamos a recabar mayores antecedentes más allá de lo que ya oficialmente existía. También en ese trayecto se integró Sergio, que nos brindó como las últimas novedades que habían hasta el momento, hasta el momento en que se empezó a grabar el documental, qué era lo que, cuál era la situación a nivel judicial que estaba ocurriendo con José. Y bueno, ya a partir de eso empezamos todo lo que tiene que ver ya con el rodaje en sí de la película. Yo salía, por ejemplo, con la cámara, junto con parte de mi equipo de realizador, salíamos a terreno a grabar, a conversar, a grabar estos primeros encuentros, estas primeras conversaciones que teníamos con la familia. Y a partir de eso se empezó a generar este material que formó parte de este trabajo que ya lleva prácticamente, se van a cumplir casi 4 años desde que lo hicimos, y por lo que vemos está todo prácticamente igual, no ha habido ningún avance en lo que se refiere a investigación. Aún no hay ningún responsable, aún no sabemos dónde está el paradero de José, y eso también a uno que también forma parte de todo este equipo, a uno también le preocupa y le llama muchísimo la atención la lentitud con la cual la justicia chilena ha avanzado en estos temas, y muy especialmente en estos últimos años, con todo lo que ha ocurrido con el estallido, con la pandemia, en fin. Es algo que prácticamente no tiene nombre, ¿ya? Y bueno, volviendo al tema del trabajo del documental, tuvimos varios, en el desarrollo, ¿no? de las grabaciones, tuvimos varios momentos o varios, por así decirlo, varios registros que fueron formando parte, ¿no? del trabajo final. Pudimos participar de lo que fue una de las últimas marchas masivas que tuvo la conmemoración de la desaparición de José Buenante en septiembre del 2017, precisamente el 3 de septiembre, por ahí, se realizó la última marcha masiva en Puerto Montt, y nosotros formamos parte de ese registro. Bueno, es prácticamente lo que pudieron ver en el documental, ¿no? Que es esta multitud, esta muchedumbre, que primero no sabemos de qué se trata precisamente. Hay cánticos que se meten con el ruido de la ciudad, con el ruido de las patrullas, en fin, hasta que ya de a poco empezamos a conocer más sobre a quién le están gritando, de qué se trata la historia, ¿no? Y a partir de esto también hay un hecho bien particular que marca también, no solo marcó esa marcha en particular, sino que también marca un precedente a nivel cinematográfico para lo que fue nuestro documental, que es lo que ocurrió con la discusión que tuvo la señora Cecilia con Paco, que fue, podríamos decir, como una especie de clímax, ¿no? Como, no sé, como que aquí es como el punto máximo de la rabia contenida por mucho tiempo, que en el documental se ve como increciendo, ¿no? Como que va progresando en el tiempo hasta que, digamos, aterriza en esta discusión bien fuerte, ¿no? Entre lo que podríamos decir la autoridad, porque aquí no estamos hablando del carabinero en sí, o sea, el Paco aquí en este caso quizás no tuvo nada que ver él estaba haciendo su pega prácticamente, pero aquí estamos hablando de una institución
aquí estamos hablando de la persona que ha vivido, ha vivido mucha injusticia a lo largo de su vida, versus la negativa, versus la impunidad que ocurre con las instituciones policiales y con el ataque sistemático también de los derechos humanos, que ya no es novedad prácticamente para nosotros, ya esto es prácticamente es pan de cada día, ¿no? Ya son muchas las injusticias que se viven a diario. Y bueno, eso en parte fue lo que marcó nuestro trabajo. De hecho, precisamente con el equipo tuvimos muchas discusiones, porque en parte fue un foco de discusión, ¿no? Si realmente esta escena debía ir en el documental o no debía ir, si es que realmente cumplía el objetivo o no. Y tuvimos mucho tiempo entre un corte y otro. Me acuerdo que en un corte tuvimos que sacar esa escena, y en los próximos cortes tuvimos que agregarlo, porque siempre había alguna diferencia, ¿no?, con el equipo, pero finalmente logramos generar o logramos llegar a un acuerdo, y nos dimos cuenta de que este trabajo, a medida que nosotros íbamos avanzando en el montaje, o que esta escena en particular era un punto de inflexión, se convirtió en un punto de inflexión para la película, y culmina, ¿no?, con todo este proceso que nosotros, en el proceso de tesis, ¿no?, de generar generar como una especie de hipótesis, ¿no?, aquí se produce un concepto clave, que es la violencia, que es la ausencia, perdón. El concepto clave fundamental de este documental es la ausencia, que se ve, se siente y se construye, y el documental está construido de tal manera que el espectador logre sentir esa ausencia a lo largo de la película. Ya lo vemos, por ejemplo, en estas visitas, en estos recorridos que hacemos a las locaciones, donde no se ve mucha gente caminando, donde se privilegian también los parajes, se privilegia también como la parte de naturaleza, en fin. Pero más allá de lo que se ve en pantalla, también hay otros tipos de ausencia que pudimos descubrir y que están presentes también en el documental. Por ejemplo, desde un principio hablamos de la ausencia del padre, hablamos de la ausencia de oportunidades desde la infancia, la ausencia también de recursos económicos, la ausencia también de escolaridad. Recordemos que José Buenante solamente llegó hasta, no recuerdo muy bien, creo que hasta octavo básico, no alcanzó a completar su enseñanza básica, porque tenía que trabajar, porque tenía que llevar sustento a la familia, por la situación, por la horrible situación económica que vivía en ese entonces. Y lo que ocurre ya posteriormente con su desaparición, ¿no?, con esta ausencia de justicia, con la ausencia también de ideas, ¿no?, de hipótesis, de soluciones que se pueden generar en el momento. Entonces, por eso consideramos nosotros que la ausencia es un factor fundamental de este documental, que se evidencia claramente en todos sus aspectos, ¿no? Yo aquí quiero citar un poco a Patricio Guzmán, que él decía, por ejemplo, que un país o que un territorio que no tenga o que no tuviera cine documental es como una familia que no tenía un álbum de fotos, es como una memoria vacía. Y aquí nuestro objetivo como realizadores fue construir esa memoria a partir de los diversos diálogos, las diversas conversaciones que teníamos de manera constante con todos los participantes de este trabajo. Y a partir de eso empezamos a generar este relato en voz en off. Privilegiamos, por supuesto, la voz en off para elevar aún más, ¿no?, lo que es la ausencia, que sea evidente la ausencia a nivel de la historia en sí, del documental, hasta que ya empezamos de a poquito, casi al final de la historia, a conocer parte de los rostros
que me empezaron a transportar con su relato a lo largo del documental. Vemos la cara de la señora María, el rostro de don Luis, el rostro de la señora Cecilia al final de la película. Y como les digo, este documental nació con la intención de generar conciencia, de generar opiniones, de generar expectativas también, por qué no decirlo, de un caso que lamentablemente sigue pendiente. Me llama mucho la atención y además estamos muy contentos por todo el trabajo que nosotros le hemos brindado a la familia de difusión del caso. Nosotros siempre hacemos el antes y el de antes lo que ocurre antes de la lluvia fue testigo y lo que ocurre después de la lluvia fue testigo. Antes de la lluvia fue testigo no había mucho conocimiento muy claro de quién era José Buenante. No existía mucho interés o mucha difusión, creo yo, de su caso. Y lo que pasa después de la lluvia fue testigo es que se han generado instancias de diálogo, se han generado también conversaciones sobre quién era José Buenante y por qué llegó llegó a terminar su vida de esta forma tan terrible, ¿no? El hecho de desaparecer de un día para otro es prácticamente un golpe doloroso para muchos, para todos los cercanos a esa persona, a la familia, a los amigos en general. Entonces, por ese lado, estamos bastante contentos por el apoyo, por el recibimiento que hemos tenido, y eso también se ve reflejado en que cada encuentro que hacemos o cada visionado que se hacía, bueno, antes de la pandemia, obviamente, cada visionado que se hacía, por ejemplo, en las plazas, en los parques, en festivales, en muestras, en las poblaciones, en fin, siempre había mucho que comentar al final de la película y reflexionar también al final de la película, y eso también sentimos nosotros que es parte del trabajo, ¿no? Es parte de la película, conversar lo que ocurre después de la película, ¿no? Totalmente. Así que estamos muy agradecidos. Yo reitero y quiero agradecer también públicamente todo el apoyo, el cariño que nos han brindado la familia, Candy, la señora Cecilia, la señora María, tantas personas. Bueno, se me va a pasar mucho el tiempo si es que empiezo a nombrar a todas esas personas, pero han sido un pilar fundamental para la realización de esta obra. Esta obra es de ustedes, esta obra es para ustedes, y esperemos, ¿no?, que de aquí a de una instancia a otra, de algún momento a otro, logremos tener alguna noticia de esto, de su desaparición, porque la verdad es que yo había visto unos comentarios ahí en la transmisión, y había uno que decía que de verdad es inaudito que hayan producciones o realizaciones audiovisuales que hablen de la violencia del Estado, cuando eso no debería pasar prácticamente en ningún país. Y lamentablemente o sea, uno debe hacerlo para poder visualizarlo, para poder difundir de cierta forma estas historias, ¿no? Así que eso, agradecer el cariño de la gente, de la familia, de todos los que han estado involucrados de alguna manera en este documental, y esperemos que pronto tengamos novedades sobre lo que ocurre con José, para el bien de una comunidad, para el bien de su familia, para el bien de todos sus cercanos a él, que se haga justicia una vez por todas. Y eso básicamente, y muchas gracias, reitero nuevamente, por esta invitación a conversar de esto en esta fecha tan especial. Llamaba la atención, antes de terminar, que se están cumpliendo 16 años de su desaparición, y cuando José desapareció tenía 16 años. Entonces, es bien llamativo, ¿no? Este dato es prácticamente una vida, era prácticamente un niño. Entonces, no se entiende qué fue lo que hicieron
carabineros, estos pacos, Así es. por este niño en realidad. Muchas gracias, Nicolás, por compartirnos tu proceso, tus reflexiones y también ese llamado a dialogar la película. Es lo que hoy se abre también en estos 16 años. La película va a estar liberada para quienes se han sumado ahora último en figualmapu.cl, en nuestro catálogo, junto a más de 130 películas que también tenemos disponibles, y también en el YouTube, en el canal de YouTube de La Lluvia Fue Testigo, para que puedan moverlo ahí por todos lados, también en otros lugares, en otros territorios, en otros países. Es muy importante poder llegar a ese momento donde no prendamos más velas, como decía la Lamien, donde también reforzaban y repetían esas palabras. Y queremos también abrir la palabra a las Lamien que están allá. Sabemos que ahora es la velatón, no queremos atrasarlas más con eso. Les agradecemos profundamente este espacio. Antes de eso sí queremos recordar, y ustedes podrán también reforzar el llamado al Lucaso Solidario que está haciendo la familia y también el grupo de apoyo para poder paliar los efectos catastróficos de la violencia de Estado. Este es una dedicación de vida, la defensa también de esta memoria, la exigencia de justicia. Sin duda atenta contra la economía familiar, y también hay muchas otras cosas que costear en esta búsqueda. Así que hacemos el llamado a quienes quieran colaborar desde sus particularidades en la cuenta RUT de la Lamien Cecilia Buenante, que está ahí también en la información en pantalla. El número es 13.737.322-K. Repito, 13.737.322-K. Y ahora quiero abrir también la palabra a las Lamien que quieran compartir alguna otra información, unas últimas reflexiones. Por lo menos yo lo que quiero, esto por lo menos es justicia para mi hijo nomás. Lo único que yo estoy pidiendo es justicia para mi hijo, y esto, darle una invitación a la gente. Ojalá que se acerque más gente nomás a verla, se acerque la velatón. Eso. Y gracias por la palabra también. Mañum, Lamien, Mañum a usted. Se le ha visto ahí cómo deja el cuerpo en todos los lugares. También hacer llamado a las conmemoraciones que están haciendo. Bueno, ahí querrán abordarlo ustedes también. El llamado a la gente que se está organizando. Lamien María. Yo por lo menos pido, por lo menos que hablen las personas igual que hicieron desaparecer a mi sobrino, y por lo menos que yo pienso que ahí está metido el Estado de Chile. Entonces eso, por lo menos eso ya todos lo saben, que está metido Carabineros, y lo único que yo les pido es que hablen, pues si ellos igual tienen hijos, por lo menos que se coloquen la mano en el corazón y que hablen de una vez por todas. Eso es lo que yo pido como familia. Candice. Sí, bueno, y intentar a seguir poniendo el nombre de José Buenante en las calles. Eso es lo que nosotros más hacemos cuando hay solidaridad. Se transforma en afiches, se transforma en spray, en rayado, en lienzo. La única manera de mantener viva la memoria, a nosotros nos ha pasado a través de los años que cada vez que copamos las calles de Puerto Montt con la pregunta ¿dónde está José Buenante? Y si tiene información, entréguela a un correo electrónico o algún lugar, aparecen testimonios que han permitido empujar la justicia. Si lamentablemente la justicia nunca va a depender ni del Estado de Chile, ni uno espera nada de ellos, pero sí es lo que nosotros podemos hacer. Organizadamente, creemos que sí, estamos seguros que en algún momento alguien va a hablar, pero para eso hay que sostener la memoria callejera, la memoria de la movilización, y para eso se pide solidaridad. Hoy día la familia está vendiendo empanadas, hay venta de calzones rotos, sopaipillas con pebre. Siempre hacemos actividades para eso, para poder volver a sacar afiches, porque hay harto trabajo, sostener la memoria, pero es lo único que queda, y esa es la resistencia también, mantenerse movilizado y en pie, es lo que también da fuerza, nos mantiene juntos, y ahora vamos a salir, y el día de mañana ojalá tengamos fuerza para volver a marchar, y después veremos cómo ustedes quieran, pero eso yo creo.
Sigo, sigo. Sí, personalismo. Sí, sí. En algún momento, eso. Sí. Bueno, Mañún, muchas gracias por este espacio. Rume Igual, muchas Mañún, a gracias. ustedes la escuchamos. Yo le doy las gracias a todas las personas que lo están apoyando, por lo menos muchas gracias de corazón, porque toda la gente que lo está apoyando a nosotros, que igual tengo mucha pena, mucha tristeza de corazón. También le mandamos un abrazo muy grande desde acá. Toda la gente también que ha estado escribiendo también lo hace desde sus casas. También ha sido... Más que hablen a sus carabineros que hicieron desaparecer a mi sobrino. Que igual, por lo menos, igual acabo de salud, por lo menos me he sentido un poco enferma igual. Ya me tiene igual, me tiene igual, por lo menos, lo único que yo pido es que aparezca mi sobrino. Por lo menos le doy gracias a toda la gente igual, que lo ha dado el apoyo a todos. Porque todos tenemos familia. ¿No? Sí. Eso es lo que hablan las personas más que hicieron desaparecer a mi sobrino. Muchas gracias igual por todo. Eso. Gracias a ustedes. De todo corazón, del piuque más profundo, Pulamien, le agradecemos este espacio, también el aguante que han tenido durante todos estos años y nada, esperamos también que se pueda seguir rayando todo lo que se pueda rayar, que las películas también aborden estos temas que son apelando también a la violencia de Estado. Lamentablemente son los temas que tenemos como urgencia, y desde ese lugar también agradecer a la realización. Nos gusta mucho también que sea una realización que surge ahí desde Puerto Montt con un equipo desde allá de Santiago. Las articulaciones son fundamentales para poder exigir justicia y también nunca naturalizar esto, si bien son una acumulación de casos lo que finalmente son vulnerados. Tienen que sumar y desde ahí también el llamado a las conmemoraciones que se están haciendo por José Buenante, que se comuniquen con la familia, porque la familia tiene una apertura muy grande también a esto, y si nos sumamos, somos más. Así que por ahí también está toda la información, ha estado dando vuelta el Facebook por José Buenante, Justicia, Verdad, ¿cómo es que se llama? Porque es bien largo, pero por ahí está. Familia de José Buenante por Verdad, Justicia y Memoria. Así es, ahí está, para que puedan hablar por ahí, les van a escuchar, se van a articular también y podemos sumar también fuerza en esta exigencia que debe suceder, como abrimos hoy día el programa con esas palabras de ese pichiche en la plaza de Temuco diciendo por qué no han entregado el cuerpo, sería todo mucho más fácil para la familia. Y ese es el sentido común de un niño que no tiene ni 10 años, o sea, la exigencia gente a un sistema que no hace su trabajo, como también decía Lamien Rubén Collío en la edición pasada, no hacen su trabajo. Lo que ahora se exige es que basta, que ya lo hagan, y porque hay un tremendo trabajo también en esa resistencia, en esa genuina pena también, Lamien, que nos comparte. Le agradecemos su sinceridad y su tremendo corazón a ustedes por estar en este espacio y a darle allá todo el aguante y que no sean más las velatones, que esta sea la última. Eso, Pulamien Rume Mañún, les agradecemos profundamente. También les queremos recordar que estamos en un llamado para realizaciones que se hagan desde el territorio. Como esta, nos interesa mucho también fortalecer el cine desde los territorios, abordar los temas desde lo indígena, también desde lo afrodescendiente, así que les invitamos a participar de nuestra residencia Queyogún. El 13 de septiembre cierran las convocatorias. Toda la información está en figualmapu.cl, también la película, también en el canal de YouTube de La Lluvia Fue Testigo. Así que les mandamos un tremendo abrazo. Rume Mañún Pulamien. Nicolás, ¿quieres decir algo? Sí, lo último. A partir de las 21 horas, en aproximadamente una media hora más, va a estar disponible en el canal de YouTube de La Lluvia Fue Testigo. Busquen ahí en YouTube La Lluvia Fue Testigo, les va a aparecer de inmediato nuestro canal.
Va a estar disponible para todo el que desea verlo, para todo el mundo va a estar disponible este trabajo que hicimos con tanto cariño y con tanto sacrificio. Y bueno, me adhiero a las palabras de las chiquillas que están allá, que se haga justicia, eso simplemente, que se haga justicia, que se dejen de prender velas, que de una vez por todas, que la gente que está involucrada, que hablen, que la institución dé la cara y que digan de una vez por todas dónde está José. Eso queremos saber, y ya con eso la familia estará feliz, estará agradecida, porque lo único que quieren ellas es conocer el cuerpo de su hijo, de su sobrino, perdón. Y ya con eso uno como familia, ¿no? Es lo único que quiere, más allá de lo que pueda ocurrir después, que el hecho de conocer el paradero de su hijo basta y sobra para sentirse aliviado ante tanto dolor que han sufrido en todo en este tiempo. Así que justicia por José Buenante. Feliz y muchas gracias a todos por hacer posible este trabajo. Feliz Pulamien. Peucayal, nos vemos, y muchas gracias también a la Radio Curruf por estar transmitiendo esto y haciendo llegar por la señal del viento más lejos también este mensaje y el aguante que tienen siempre en el territorio. Así que Rumé Mañum también por allá, los chiquilles, les chiquilles. Que estén bien. Un abrazo, Pulamien, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Yo igual. Que me han apoyado y de todos los que me están llamando, por lo menos en estos días que he hecho esta velatón, mucha gente me está comunicando a mi teléfono, mucha gente me está llamando de Santiago, de allá de Italia, de todos lados me están llamando. Y por eso igual le doy muchas gracias a toda la gente que está detrás de nosotros y que se siga haciendo nomás y harto apoyo nomás para saber la verdad de una vez por todas, como dice usted. Eso sería. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a usted, Lamien. Harto Nehuen para allá. Peucayal, un abrazo grande.